Cuando Géminis se aleja, el firmamento parece transformarse en un vasto escenario donde el viento toma la palabra. Los astros contemplan el movimiento de este signo mutable que, como mensajero de los dioses, se retira dejando tras de sí un eco de voces, ideas y promesas que ya no necesitan explicación. En el silencio de su partida se escucha el murmullo de Mercurio, su regente, que no desaparece sino que se repliega, como un río subterráneo que sigue fluyendo aunque la superficie aparente quietud. El alejamiento de Géminis no es un acto de fuga, sino una danza cósmica que revela la naturaleza dual de su esencia. El aire que antes acariciaba con palabras y risas se vuelve ráfaga, se convierte en impulso hacia otros horizontes. Así, el universo recuerda que este signo nunca se queda atrapado en la quietud, pues su misión es moverse, llevar consigo el fuego invisible de la curiosidad y sembrar semillas de cambio allí donde posa su mirada. El alejamiento se vuelve entonces una consagración de libertad, una señal de que el alma necesita volar para encontrar nuevas formas de expresión, nuevos mundos por descifrar. En el tapiz zodiacal, la marcha de Géminis convoca lecciones profundas. El aire se expande, ligero, y con él surge el recordatorio de que nada permanece inmóvil en la danza eterna del cosmos. Su retirada es como el ocaso del día, parece un final, pero en verdad es un umbral hacia otra claridad. La mente que compartía su chispa se eleva hacia regiones desconocidas, dejando a los que permanecen en tierra firme la tarea de recordar que cada palabra, cada gesto y cada idea ya ha cumplido su ciclo de siembra. Los mitos antiguos resuenan con la figura de los gemelos divinos, que al separarse mostraban la fuerza de la complementariedad. Cuando uno se alejaba hacia la luz del cielo y el otro descendía a los reinos ocultos, lo que parecía pérdida era en realidad equilibrio. Así sucede cuando Géminis se retira, uno de sus rostros se va, pero el otro permanece como una huella grabada en la memoria de quienes lo conocieron. En esa dualidad se descubre la verdadera enseñanza, el movimiento es eterno, pero la esencia nunca se extingue. El cielo se llena de presagios luminosos cuando Géminis se aleja. Las estrellas más cercanas parecen susurrar que el espíritu humano debe aprender a no temer el cambio, a confiar en que la levedad no es sinónimo de vacío, sino de potencia que se libera. El viento que se lleva las palabras también abre espacio para nuevos cantos, para relatos que aún no han nacido. Lo que se aleja no se pierde, se transforma en corriente universal, en inspiración que recorrerá distancias invisibles hasta llegar a otra orilla donde su mensaje será recibido. El cosmos entero celebra este tránsito como un acto heroico, pues alejarse requiere valentía. No hay cobardía en el vuelo de Géminis, sino una fe inquebrantable en la vastedad del horizonte. El signo alado deja atrás lo conocido y se adentra en la aventura sin mapa, confiando en la brújula interior que siempre lo guía hacia la expansión. Su partida es una epopeya silenciosa, un recordatorio de que la vida es tránsito y que el alma crece en el roce con lo desconocido. En su lejanía, Géminis sigue siendo maestro. Enseña que cada despedida contiene el germen de un renacimiento, que el aire que se escapa de las manos es el mismo que impulsa las velas hacia nuevos mares. Enseña que la dualidad no es contradicción, sino puente entre mundos. Y enseña, sobre todo, que cuando el espíritu humano aprende a soltar, descubre la fuerza de confiar en el movimiento eterno de las estrellas. Así, el universo se enciende en un himno cuando Géminis se aleja. No es lamento ni pérdida, sino expansión. En el rumor del viento, en la chispa de una idea que viaja más allá de los límites, en la certeza de que la curiosidad no se extingue, queda la huella de su paso. El cielo guarda memoria, la tierra respira su legado, y el alma humana se eleva al comprender que lo que se marcha solo abre la puerta para lo que está por venir. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Géminis se aleja, se produce un cambio sutil en el ritmo del tiempo. No es solamente un signo que se retira, es una corriente invisible que reconfigura la manera en que los días se suceden. La rueda zodiacal, al sentir su distancia, revela que cada signo se fortalece al ser testigo de su ausencia, pues donde antes estaba la chispa de la conversación y el intercambio, ahora queda un espacio fértil para la reflexión. Ese vacío aparente no es un silencio vacío, sino un llamado a escuchar la voz interna que muchas veces había quedado cubierta por la rapidez del viento geminiano. La astrología enseña que cada partida es también un tránsito, un pasaje hacia un nuevo escenario celeste. Cuando Géminis se aleja, Mercurio sigue dejando señales en los caminos, en las palabras que flotan en la mente,
en los símbolos que aparecen de manera inesperada en lo cotidiano. Su distancia abre la puerta a que la mente se eleve por encima de lo evidente, que se comprenda que el conocimiento no es solo información, sino también la capacidad de percibir la unión de todos los fragmentos dispersos. En ese alejamiento, la energía geminiana se vuelve cósmica, trascendiendo el límite personal para convertirse en corriente colectiva. El aire, su elemento, se convierte en protagonista. Deja de ser brisa cercana y se transforma en viento que recorre montañas, océanos y llanuras. Este viento lleva consigo los mensajes que Géminis sembró, multiplicándolos en direcciones infinitas. Así, el signo se convierte en mensajero eterno, no ya de palabras, sino de la certeza de que todo lo que se comparte trasciende las fronteras del instante. La partida se convierte en multiplicación, y lo que parecía ausencia se transforma en una presencia más vasta, como si el aire entero estuviera impregnado de su huella. En la visión épica del zodiaco, el alejamiento de Géminis se percibe como un acto heroico que recuerda a los grandes viajeros míticos. Al partir, no se limita a abandonar un lugar, sino que abre rutas desconocidas para quienes se atrevan a seguirlo. El héroe geminiano no lucha con espadas ni armaduras, sino con la inteligencia y la palabra, que son sus armas más poderosas. Cuando se aleja, deja tras de sí un linaje de buscadores, aquellos que comprenden que la aventura más grande no se libra en el exterior, sino en la capacidad de explorar ideas, percepciones y nuevas maneras de entender la realidad. También se despierta un efecto en el alma colectiva. La distancia de Géminis despierta en otros signos el impulso de hacerse responsables de sus propias voces. Sin el mensajero, cada uno debe aprender a expresarse con mayor claridad, a sostener la palabra, a no temer el diálogo interior. Géminis, al retirarse, de alguna manera, otorga un regalo, la posibilidad de que cada ser descubra que lleva en sí mismo un mensajero interior, una chispa de inteligencia y comunicación que no depende de lo externo. Este alejamiento se conecta con el ciclo eterno de transformación. Así como la luna crece y decrece, como el sol avanza en su recorrido, la marcha de Géminis recuerda que nada es definitivo. Incluso en su partida, la promesa de su regreso vibra en el horizonte, porque el aire nunca puede ser contenido ni detenido por completo. En la dinámica cósmica, alejarse es también preparar el terreno para volver de otra forma, más sabio, más vasto, más conectado con los misterios del universo. La lección motivadora de esta partida está escrita en el firmamento: el movimiento es necesario para la expansión. Lo que permanece inmóvil se estanca, pero lo que se atreve a desplazarse abre camino hacia lo insospechado. Géminis se convierte en metáfora de la mente humana que se atreve a dejar atrás viejas certezas para encontrar nuevos significados. Su alejamiento es un recordatorio de que no se debe temer al cambio, porque lo que se va siempre deja un legado y lo que llega siempre trae consigo nuevas oportunidades de crecimiento. En la vastedad de la bóveda celeste, Géminis alejándose es un viaje que no termina. Su huella permanece en las corrientes de aire, en las conexiones invisibles entre seres, en la inspiración que aparece cuando menos se espera. Se vuelve epopeya silenciosa, escrita no en libros, sino en la memoria del viento y en la fuerza de quienes comprenden que la vida es tránsito, aprendizaje y renovación. Y en esa comprensión, se abre la certeza de que el alma que aprende a acompañar el movimiento de las estrellas también se convierte en viajera eterna, heroína de su propio destino. Cuando Géminis se aleja, se despierta una resonancia que no solo toca a los individuos, sino también al tejido de las eras. Su partida no se limita a lo inmediato, sino que abre la percepción hacia el tiempo cíclico, donde el presente se enlaza con memorias antiguas y con futuros aún no concebidos. Géminis es el guardián de los pasajes entre lo visible y lo invisible, y cuando se retira, activa un eco que recorre la historia, como si las voces de sabios, viajeros y poetas de todos los tiempos se levantaran en un coro etéreo recordando que la comunicación no conoce fronteras de época ni de espacio. En ese alejamiento surge la dimensión espiritual de Mercurio, su regente, no solo como mensajero, sino como alquimista. Lo que antes era diálogo externo se transmuta en diálogo interior, donde las preguntas silenciosas se transforman en revelaciones. Géminis, al alejarse, enseña a descifrar símbolos en los sueños, a escuchar los mensajes ocultos en los movimientos de la vida diaria, a reconocer que cada encuentro y cada despedida contienen claves de entendimiento profundo. Su ausencia visible se convierte en iniciación, en un viaje hacia el descubrimiento de lenguajes sagrados que se esconden tras la superficie de las cosas. La energía mutable de este signo, cuando se disuelve en la lejanía, invita a contemplar la impermanencia como fuerza creadora. Lo que cambia no destruye, lo que se mueve no debilita, lo que se aleja no se extingue.
La mutabilidad geminiana abre la puerta a aceptar que toda identidad es múltiple y que cada persona porta en su interior no una sola voz, sino muchas. En el vacío de su partida se enciende la conciencia de que el ser humano es también dual, múltiple, viajero entre opuestos que se complementan. En la dimensión épica del zodiaco, el retiro de Géminis puede ser visto como un éxodo luminoso. Como un héroe que abandona la ciudad conocida para recorrer desiertos, mares y cielos en busca de un horizonte aún no dibujado, su partida simboliza la grandeza de confiar en la fuerza de lo intangible. Allí donde otros signos construyen fortalezas de tierra o templos de fuego, Géminis erige puentes de aire, caminos invisibles que unen islas distantes de conciencia. Cuando se aleja, esos puentes no desaparecen, se multiplican en direcciones inesperadas, sosteniendo la epopeya de quienes se atrevan a cruzarlos. Su huida del lugar conocido despierta también el poder de la memoria. Lo que en un inicio parecía ligereza se transforma en revelación de que todo lo compartido ha quedado inscrito en el corazón de los demás. Las palabras lanzadas al viento no se pierden, se depositan en las raíces invisibles de la humanidad. Así, Géminis al retirarse deja un legado invisible, un archivo cósmico de pensamientos, aprendizajes y visiones que nutrirá a quienes sepan abrirse al aire que sopla desde lo desconocido. La motivación que encierra este alejamiento es profunda, enseñar a abrazar lo efímero como fuerza creadora. La permanencia puede dar seguridad, pero es en el tránsito donde el espíritu se engrandece. Géminis, al marcharse, recuerda que el alma humana no vino a permanecer estática, sino a convertirse en viajera perpetua del conocimiento y del espíritu. El aire que se aleja convoca al despertar de alas internas, al descubrimiento de que cada uno lleva consigo la capacidad de moverse, reinventarse y cruzar los límites de lo que parecía inamovible. En su lejanía también surge el vínculo con el cosmos como totalidad. Géminis, como signo de comunicación, no se limita al intercambio humano, sino que abre la puerta a un diálogo con las estrellas, con los planetas y con las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Al alejarse, enseña que la verdadera conversación no se interrumpe con la distancia, porque hay un lenguaje universal que trasciende la voz. Ese lenguaje se manifiesta en sincronicidades, en intuiciones repentinas, en encuentros inesperados que parecen guiados por un mapa estelar secreto. Así, el alejamiento de Géminis no es vacío ni pérdida, es expansión hacia territorios más sutiles. Es el recordatorio épico de que el espíritu humano es también viajero de constelaciones, caminante de mundos internos y externos, mensajero de visiones que unen lo terreno con lo eterno. En su partida se revela que la verdadera grandeza no está en aferrarse, sino en atreverse a volar, en confiar en que cada despedida abre un nuevo horizonte de posibilidades y que, como el viento, lo que se va siempre regresa transformado en fuerza, en inspiración, en aliento renovador. Géminis alejándose es la epopeya del aire convertido en destino. Es el canto del movimiento perpetuo, la invitación a expandir a las invisibles y a comprender que el universo siempre recompensa a quienes se atreven a seguir la ruta del viento, aunque no sepan aún dónde los llevará. Cuando Géminis se aleja, se activa un movimiento que no solo involucra la mente y la palabra, sino también el cuerpo sutil y la vibración energética de todo lo que le rodea. Su ausencia aparente comienza a desplegar un campo invisible donde la frecuencia del pensamiento se eleva y obliga a quienes quedan a percibir con mayor claridad sus propios estados internos. Es como si el aire, al volverse menos cercano, empujara a reconocer la propia voz interior, esa que a menudo queda opacada por la conversación externa. En este repliegue, Géminis se convierte en catalizador de introspección, recordando que la verdadera comunicación también ocurre en el silencio, donde las ideas germinan en lo profundo del alma antes de tomar forma. El cosmos muestra que la distancia de un signo mutable no es inmovilidad, sino una reorganización del movimiento. Al retirarse, Géminis deja que otros signos experimenten la vastedad de su ausencia y aprendan a construir caminos propios de expresión y de vínculo. Así, Aries descubre la fuerza de actuar sin esperar la chispa ajena, Tauro aprende a dar solidez a lo que parecía disperso, Cáncer se atreve a nombrar con ternura lo que guardaba en silencio, y Leo encuentra en su propio rugido una voz que ya no depende del eco. El alejamiento geminiano es un vacío fértil que despierta en los demás signos la responsabilidad de reconocer su propia capacidad creadora. Más allá de la rueda zodiacal, el retiro de Géminis toca el mito arquetípico del viajero que nunca se detiene. En su partida late la misma esencia que impulsó a los exploradores del pasado a cruzar mares desconocidos y a los visionarios a imaginar mundos nuevos. Esta energía, al alejarse, no se desvanece, se eleva como inspiración universal que atraviesa generaciones. El aire que abandona un lugar regresa transformado en viento de cambio en otro. De esta manera,
Géminis no solo viaja entre lugares, sino entre épocas, sembrando curiosidad, ingenio y apertura en quienes están dispuestos a escuchar el llamado invisible de su paso. La dimensión más profunda de este signo se revela en la conexión entre lo humano y lo divino. Mercurio, su regente, no solo es mensajero entre mortales, sino también entre los dioses y los hombres. Cuando Géminis se aleja, esa conexión sagrada se interioriza, y la humanidad recibe la oportunidad de reconocer que el contacto con lo trascendente no depende de un mediador externo, sino que habita en cada chispa de conciencia. La lección épica está en descubrir que el mismo canal que conecta mundos palpita en cada ser, listo para ser despertado a través de la apertura, la curiosidad y la valentía de escuchar lo intangible. El elemento aire, al distanciarse, también enseña sobre la naturaleza de lo intangible. No se puede poseer, no se puede retener, pero sin él nada puede existir. Así, el alejamiento de Géminis recuerda que lo esencial no siempre está en lo visible o lo que se puede tocar, sino en lo que da vida sin necesidad de mostrarse. Lo que parece huida es en realidad transformación en corriente vital, expansión hacia espacios más amplios, vuelo hacia regiones donde la mente y el espíritu se encuentran con su propia grandeza. En términos motivadores, esta partida revela el valor de la desapropiación. No es necesario aferrarse a lo que se mueve, porque lo que se va no se pierde, se convierte en parte de una red más vasta que alimenta con fuerza renovada. Géminis, al marcharse, demuestra que la verdadera sabiduría es confiar en la capacidad de la vida para reinventarse, en el poder del viento para abrir rutas nuevas, en la certeza de que cada paso hacia lo desconocido abre un territorio de posibilidades infinitas. El viaje geminiano hacia la lejanía activa en la humanidad la comprensión de que no hay separación definitiva. El aire une todo, incluso a la distancia. Una palabra dicha en un rincón del mundo puede despertar conciencia en otro extremo del planeta, un pensamiento sembrado en silencio puede transformarse en inspiración colectiva. Géminis, en su alejamiento, revela el poder de lo interconectado, recordando que las fronteras son ilusiones y que la mente y el espíritu pueden volar más allá de cualquier límite. Así, su partida no debe entenderse como un adiós, sino como una expansión. El héroe geminiano, al elevarse con el viento, deja tras de sí la enseñanza de que el destino humano no está en permanecer fijo, sino en moverse con la danza del cosmos. El aire que se aleja se convierte en fuerza que impulsa, en memoria que inspira, en puente que une lo terreno con lo infinito. Y en esa comprensión, el alma descubre que también puede convertirse en viajera eterna, capaz de transformar cada alejamiento en un acto de creación, cada partida en un himno de libertad y cada vacío en la promesa de un renacimiento. Cuando Géminis se aleja, no solo se percibe en el aire la huella de su partida, también se siente en la estructura misma de los ciclos cósmicos. Su ausencia deja al descubierto que el signo de los gemelos no es únicamente movimiento y ligereza, sino también un guardián de encrucijadas. Al retirarse, activa la necesidad de tomar decisiones, de elegir caminos sin la guía de su voz constante. En ese espacio abierto, los seres humanos se enfrentan a la épica de su propio discernimiento, obligados a descubrir que dentro de cada uno también late un viajero del aire capaz de orientarse entre los vientos de lo incierto. El alejamiento de Géminis guarda una relación profunda con el poder de los umbrales. Su esencia dual no desaparece, se expande en la lejanía mostrando que en cada partida hay una puerta hacia algo mayor. Allí donde otros signos ven cierre o pérdida, Géminis abre portales invisibles hacia nuevas formas de pensamiento, hacia mundos paralelos en los que la mente se convierte en vehículo y la curiosidad en combustible. Es un recordatorio épico de que todo alejamiento es en realidad el inicio de un cruce hacia una esfera más amplia del ser. En el plano astrológico, el eco de su retiro se percibe en las casas donde su energía estaba más presente. Allí se siente la necesidad de asumir la palabra con más madurez, de transformar la ligereza en compromiso con la claridad y la verdad. Cuando Géminis se distancia, se revelan las voces que antes quedaban ensombrecidas por su rapidez, y aparece la oportunidad de profundizar en lo que había sido dicho a medias. Así, el silencio que deja es fértil, porque empuja a explorar el contenido oculto de las palabras, el peso real de las ideas, la fuerza auténtica de la comunicación como acto sagrado. En la dimensión mítica, la figura de los gemelos cósmicos se proyecta hacia la vastedad del cielo. Uno avanza hacia el horizonte luminoso, el otro se sumerge en la oscuridad del misterio. El alejamiento es entonces una división de destinos, un pacto heroico entre fuerzas complementarias que jamás se rompen. La humanidad, al contemplar este gesto, entiende que toda separación es también un acto de unión, porque lo que se distancia en un plano permanece ligado en otro. De esta manera, Géminis enseña que la dualidad no es ruptura,
sino la expresión de un equilibrio eterno que sostiene la danza universal. El viento que arrastra su energía en la distancia se convierte en metáfora del aprendizaje colectivo. Las corrientes invisibles viajan a través de mares y montañas llevando consigo fragmentos de lo que Géminis sembró, y quienes lo reciben lo sienten como un impulso de renovación, como un despertar súbito que sacude las certezas. Su alejamiento no detiene su misión, al contrario, la multiplica, pues al no estar confinado a un lugar, su energía se convierte en fuerza expansiva que alcanza territorios donde antes no llegaba. La motivación que encierra este movimiento es clara y poderosa: abrazar la movilidad como destino heroico. La vida, como el signo de aire, está hecha de tránsito, y en el tránsito se forjan las epopeyas del alma. Aferrarse al pasado es como intentar atrapar el viento entre las manos, mientras que aceptar el alejamiento es descubrir la grandeza de dejarse llevar hacia territorios insospechados. Géminis muestra que cada despedida es un acto de confianza, que cada vuelo es una afirmación de la propia libertad, que cada distancia es una nueva oportunidad de crecimiento. En su partida se activa también la dimensión espiritual del aire como mensajero de lo invisible. Los antiguos sabían que las corrientes de viento podían transportar plegarias, profecías y augurios, y que lo que el aire recogía jamás se perdía. El alejamiento de Géminis trae consigo esta enseñanza: la palabra, el pensamiento y la intención lanzados al universo viajan eternamente, encontrando su destino incluso cuando quien los pronunció ya no está presente. Así, la ausencia se transforma en promesa, en la certeza de que lo compartido seguirá vibrando en la vastedad del cosmos hasta llegar al lugar que le corresponde. La épica de su alejamiento también toca el corazón humano en lo más íntimo. Invita a aceptar que el vínculo con lo amado no desaparece con la distancia, sino que se transforma en una unión más sutil, tejida de memoria, imaginación y esperanza. El héroe geminiano al marcharse enseña que la verdadera fortaleza no está en retener, sino en confiar en la eternidad del lazo invisible que une las almas. En este acto de fe se revela la grandeza de la condición humana, capaz de elevarse con el aire y trascender la materia para convertirse en puro espíritu de unión. En última instancia, el alejamiento de Géminis es la proclamación de que el universo entero está en movimiento perpetuo. Ningún astro permanece inmóvil, ninguna órbita se detiene, y la lección motivadora que deja es que el alma que aprende a moverse con el cosmos nunca teme a la partida, porque entiende que todo tránsito es retorno en otro nivel. En la lejanía de Géminis resplandece la certeza de que el aire que se va es el mismo que un día regresará renovado, trayendo consigo la inspiración necesaria para seguir escribiendo la epopeya infinita del espíritu humano. Cuando Géminis se aleja, se despiertan matices que no siempre son percibidos a primera vista. Su partida no solo es un movimiento externo, también es un cambio en la forma en que la conciencia colectiva percibe los hilos invisibles que la unen. El signo de los gemelos, regido por Mercurio, está ligado a la vibración, a la frecuencia que conecta mundos, y al alejarse, esa vibración se dispersa en múltiples direcciones, como si se fragmentara en miles de destellos que viajan para encender luces en lugares donde aún reinaba la penumbra. Esa dispersión es sagrada, pues recuerda que no hay un único centro de poder, que el conocimiento y la inspiración se multiplican y se hacen accesibles a todos. En ese distanciamiento también se revela un aspecto profundamente iniciático. Géminis, en su esencia, siempre ha sido puente entre lo humano y lo divino, entre lo tangible y lo invisible. Cuando se aleja, obliga a quienes permanecen a convertirse en intérpretes de sus propios símbolos, en mensajeros de su propia sabiduría. Ya no es suficiente recibir del exterior, es necesario descubrir el propio canal interior, abrir la mente a lo oculto y aprender a escuchar el murmullo del cosmos directamente. Esta ausencia funciona como un rito de paso, como la prueba que el héroe debe atravesar en soledad para convertirse en creador de su propio destino. El aire, elemento de Géminis, adquiere en la distancia una cualidad oracular. Cada corriente, cada soplo, cada brisa lleva consigo un mensaje. Quien afina sus sentidos comprende que el alejamiento geminiano no es vacío, sino multiplicación de señales. El viento se convierte en escritura sagrada que no está tallada en piedra ni escrita en pergaminos, sino desplegada en el movimiento mismo de la naturaleza. Allí se encuentra la lección motivadora: todo puede hablar, todo puede enseñar, si se tiene la capacidad de leer lo que no está dicho de forma directa. Existe también una dimensión de resiliencia en su partida. Géminis, al marcharse, muestra que el desapego no es un acto de frialdad, sino de confianza en la capacidad del alma de sostenerse por sí misma. Así como el viajero que abandona la orilla sabe que el mar no es enemigo, sino camino, así el alejamiento enseña que no hay motivo para temer a lo que se transforma. Lo efímero,
lejos de ser debilidad, es poder que renueva constantemente la vida. El héroe que comprende esto no lucha contra la corriente, se convierte en ella, y así descubre la grandeza de adaptarse sin perder su esencia. La lejanía geminiana también ilumina la importancia del ritmo. La energía de este signo no es estática, es cadencia, es movimiento entre dos polos. Al retirarse, ese ritmo continúa, aunque ya no sea visible. Se convierte en latido cósmico que recuerda que todo lo que se va sigue vibrando en otro plano. La epopeya de Géminis está en demostrar que nada se extingue, que todo se transforma y que cada ciclo de distancia prepara un ciclo de regreso en una forma nueva, más vasta, más libre, más plena. En el mito universal, el alejamiento puede verse como el instante en que el mensajero cruza dimensiones. Lleva consigo información que no puede ser compartida en el mismo lugar donde fue recibida. Viaja hacia otros mundos para que el conocimiento siga expandiéndose. Es un acto de servicio cósmico, una gesta heroica donde la misión está por encima del apego. Lo que parece ausencia es, en realidad, fidelidad a un propósito mayor, mantener viva la corriente eterna de la comunicación que une los planos de la existencia. La motivación que emerge de esta visión es clara: aprender a confiar en lo invisible. Cuando Géminis se aleja, enseña que lo que une a los seres no depende de la cercanía física ni de la permanencia, sino de una red sagrada que trasciende toda frontera. Esa red es indestructible, y el aire es su guardián. En este entendimiento, la partida se convierte en oportunidad para fortalecer la fe en lo eterno, en lo intangible que nunca se rompe. Finalmente, el alejamiento de Géminis se inscribe como un canto al poder de la transformación. El héroe del aire no teme desaparecer de la mirada de quienes lo acompañan, porque sabe que su esencia seguirá viajando, multiplicándose, inspirando y despertando. Su epopeya es la del mensajero eterno, aquel que nunca se queda en un solo lugar porque su misión es sembrar en todos los territorios. Y en su marcha deja la enseñanza más grande: el destino humano no está en la inmovilidad ni en la seguridad aparente, sino en el vuelo constante hacia lo desconocido, en la certeza de que cada paso, cada palabra y cada silencio forman parte de la sinfonía cósmica que impulsa a la vida hacia su máxima grandeza. Cuando Géminis se aleja, emergen fuerzas que no siempre son evidentes, pero que forman parte de su legado cósmico. Su retirada no solo remueve la energía del aire, sino que activa la memoria universal del movimiento. Géminis es símbolo de tránsito y de conexión, y en su ausencia se comprende que la vida no es un ancla fija sino una corriente que se desplaza. Esa corriente, al distanciarse, deja un vacío que no es silencio muerto, sino espacio creativo para que cada ser humano lo llene con su propia voz, con su propio descubrimiento, con su propia valentía de decir lo que antes callaba. En esa distancia se revela la capacidad de adaptación que caracteriza al aire mutable. Lo que parecía ligero y pasajero se vuelve en realidad prueba de resistencia, porque en el alejamiento de Géminis se muestra cómo lo efímero es capaz de sobrevivir transformándose una y otra vez. Allí se encuentra el verdadero poder del signo: no aferrarse a una sola forma, sino convertirse en todas, no quedarse en un único lugar, sino aprender de todos los caminos. Es un recordatorio épico de que la flexibilidad es una de las mayores armas de la humanidad, pues quien sabe adaptarse nunca se rompe, solo cambia de piel, de rostro, de horizonte. El eco de su retirada también toca lo colectivo de manera invisible. Cuando el signo de los gemelos se distancia, se intensifica la necesidad de buscar nuevas formas de comunicación. Se despierta el impulso de crear lenguajes distintos, de unir voces que parecían inconexas, de encontrar símbolos que unan lo que antes estaba separado. De esta manera, la ausencia de Géminis se convierte en un motor que despierta creatividad en la mente humana, obligándola a cruzar barreras culturales, espirituales y emocionales. Lo que se aleja en un plano regresa como inspiración en otro, multiplicado en su fuerza. Su partida se vincula también con el viaje interno hacia lo desconocido. Géminis es el eterno explorador de ideas, y cuando se retira, invita a cada ser a convertirse en explorador de sí mismo. El héroe épico no siempre atraviesa montañas o mares, a veces debe atravesar la propia mente, enfrentar los espejos internos, reconocer la multitud de voces que lo habitan y reconciliarlas. La lección que deja su alejamiento es que dentro de cada persona hay una constelación de pensamientos y emociones esperando ser escuchados, y que la verdadera aventura es aprender a integrarlos sin miedo. Existe un aspecto aún más profundo en este movimiento: la relación de Géminis con el destino y la libertad. Al alejarse, recuerda que la vida no es una línea recta ni un camino predeterminado.
Es un entramado de rutas, y la grandeza consiste en atreverse a elegir, a equivocarse, a cambiar de dirección tantas veces como sea necesario. Su esencia dual no es contradicción, sino la manifestación de la infinita posibilidad. En su retirada late una enseñanza heroica: no hay un único destino escrito en las estrellas, sino múltiples sendas, y la libertad radica en decidir cuál recorrer en cada momento. El aire que se aleja se convierte en guardián de la inspiración futura. Las palabras que Géminis pronunció no mueren, se transforman en semillas que germinan más adelante, cuando la tierra está lista para recibirlas. Su ausencia muestra que el tiempo es aliado y que lo que parece interrumpido en realidad está madurando en silencio. Así se revela la grandeza de la espera, la confianza en que lo sembrado, aunque no se vea, sigue creciendo en lo invisible. Su alejamiento, desde una visión mítica, es como el vuelo de un mensajero que cruza mundos para entregar un secreto. No permanece porque su misión es eterna: llevar el soplo de vida de un lugar a otro, encender la chispa de la mente allí donde la oscuridad amenaza con imponerse. La épica de Géminis no se mide en conquistas materiales, sino en la capacidad de mantener encendida la antorcha del conocimiento, incluso cuando su portador no está presente. Su retirada es una expansión de esa antorcha, que ahora brilla en muchos rincones a la vez. La motivación que surge de este movimiento es poderosa y clara. El alma que observa cómo Géminis se aleja aprende a confiar en la fuerza del cambio, en la seguridad de que la vida se renueva en cada transición. Comprende que la ligereza no es vacío, sino la habilidad de volar alto, de superar barreras, de no quedar atrapado en lo que ya cumplió su ciclo. El aire que se desplaza impulsa a todos a moverse, a dejar atrás lo que ya no tiene vida, a abrirse al infinito horizonte que espera. En última instancia, su alejamiento enseña que la verdadera heroicidad no está en permanecer donde todos esperan, sino en atreverse a seguir la llamada del viento, aunque lleve a lugares desconocidos. El espíritu geminiano es la metáfora viva de la expansión del universo, siempre en movimiento, siempre creando nuevos espacios, siempre llevando más lejos el límite de lo posible. Y en ese gesto se revela la lección final: lo que se aleja nunca desaparece, se transforma en fuerza que inspira, en viento que impulsa, en presencia invisible que acompaña la eterna marcha de la humanidad hacia su propia grandeza. Cuando Géminis se aleja, la experiencia de su partida se enlaza con la dimensión del tiempo como maestro. La rapidez que le caracteriza, esa agilidad de pensamiento y movimiento, se diluye en la distancia para mostrar que todo instante tiene un propósito y que incluso lo efímero guarda un sentido profundo. Su alejamiento revela que no es necesario que algo dure para que sea trascendente, que el verdadero poder de un encuentro, una palabra o una idea no depende de su permanencia, sino de la chispa que deja encendida en quienes la reciben. Allí se descubre que el tiempo geminiano no es lineal ni acumulativo, es expansivo, como ondas que se propagan hacia todos los horizontes. Este signo, regido por Mercurio, también está vinculado con la capacidad de unir lo humano con lo divino a través de la curiosidad. Cuando se aleja, deja tras de sí la invitación a mantener viva esa curiosidad como una antorcha que guía el camino. Su partida se convierte en un legado de preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino la apertura de puertas interiores. La mente que se atreve a seguir esas preguntas se convierte en heroica, porque entiende que el conocimiento no es un destino fijo, sino un viaje perpetuo. El alejamiento geminiano encarna la epopeya de los buscadores, de quienes no temen recorrer caminos inciertos porque saben que cada paso, incluso el más breve, construye una ruta hacia la grandeza. La dualidad de Géminis, cuando se retira, no se disuelve, se intensifica. Su lejanía obliga a confrontar la multiplicidad que existe en cada alma. Ya no está allí para mostrar con claridad sus dos rostros, sino que los espejos se encienden en el interior de quienes lo observan. Se despierta el reconocimiento de que no somos uno, sino muchos, y que la heroicidad consiste en reconciliar esas voces internas, en darles un lugar en la sinfonía del ser. Lo que parecía contradicción se convierte en riqueza, y lo que parecía dispersión se revela como la base de una visión más amplia del mundo. El aspecto mutable de este signo, al manifestarse en la lejanía, recuerda que la vida es tránsito entre estados y que todo está siempre en camino hacia otra forma. El aire que lo representa se transforma en símbolo de renacimiento continuo. Su alejamiento encierra una motivación fundamental: no temer la transformación. Quien comprende esta enseñanza se libera de la rigidez y se convierte en arquitecto de su propio destino. La épica del alma no está en resistir al cambio, sino en aprender a fluir con él, en descubrir que cada partida es también un comienzo y que cada despedida es semilla de un futuro que aún no se revela. En la esfera colectiva,
la distancia de Géminis impulsa a descubrir nuevas formas de unidad. La comunicación que él inspira no desaparece, se multiplica en canales invisibles. Su retirada recuerda que la humanidad está enlazada más allá de la palabra, que existe un lenguaje universal en los gestos, en las ideas compartidas en silencio, en la comprensión intuitiva que se enciende incluso entre desconocidos. En este sentido, su partida es una epopeya que atraviesa pueblos y culturas, porque despierta el impulso de encontrar nuevas formas de conexión, de tender puentes donde antes había fronteras, de recordar que el aire es uno y que todos lo respiran. El héroe geminiano, al marcharse, también enseña la importancia del desapego luminoso. No se aferra a lo conocido porque su esencia está en explorar lo inexplorado. Ese desapego no es indiferencia, es confianza absoluta en que lo que se deja atrás ya ha cumplido su función. Es la épica de seguir la llamada del viento aunque el rumbo sea incierto, con la certeza de que el horizonte siempre guarda una nueva revelación. La motivación que ofrece es la de vivir con valentía, con la convicción de que el riesgo de partir abre caminos que de otro modo permanecerían ocultos. Su alejamiento tiene también un matiz espiritual que toca lo invisible. El aire es el portador de voces ancestrales y de mensajes divinos. Cuando Géminis se aleja, esa cualidad se intensifica, porque el silencio de su ausencia abre la puerta para escuchar las vibraciones más sutiles. Los sueños, las intuiciones y los presentimientos se vuelven más claros, como si Mercurio, desde la distancia, hablara directamente al alma. El héroe que logra escuchar este murmullo invisible se convierte en visionario, capaz de transformar la realidad porque confía en los mensajes que no se perciben con los sentidos ordinarios. La epopeya de Géminis alejándose no es de pérdida, sino de expansión. El aire que abandona un lugar no se extingue, se eleva, se mezcla, viaja y regresa convertido en viento de cambio. La lección última que entrega es la de confiar en que nada se desvanece del todo. Todo lo vivido permanece en la memoria del universo, todo lo compartido encuentra su eco en el destino de alguien más. La verdadera grandeza no está en retener lo que se va, sino en reconocer que al soltarlo se convierte en fuerza que mueve las alas de la humanidad hacia nuevas alturas. En ese movimiento eterno, Géminis se revela como héroe del tránsito, guardián de la impermanencia y maestro de la libertad. Su alejamiento inspira a comprender que la vida es un viaje sin punto final, que cada etapa es valiosa y que la verdadera fuerza consiste en abrirse a la infinitud del cambio. El aire que se aleja convoca al espíritu humano a levantar la mirada hacia el firmamento y recordar que en cada estrella hay un reflejo de su propia capacidad de volar. Cuando Géminis se aleja, aparece una dimensión que no siempre se contempla, la de los silencios que deja atrás. Su energía suele estar asociada al movimiento, a la palabra, al intercambio constante, pero en la distancia surge la pedagogía del vacío. Ese silencio no es carencia, es espacio para que las ideas maduren y para que la voz de cada ser encuentre un nuevo timbre. La partida geminiana invita a quienes quedan a cultivar la escucha interior, a reconocer que las respuestas que parecían llegar desde afuera también pueden brotar desde lo más profundo de la conciencia. En ese vacío late la promesa de una nueva claridad. Su alejamiento también se conecta con la sabiduría de los caminos cruzados. Géminis, como signo mutable, es guardián de las bifurcaciones, y cuando se distancia, activa la memoria de que cada vida se sostiene en encrucijadas invisibles. En ese momento se revela la fuerza épica de elegir. La grandeza no consiste en tener una sola senda marcada, sino en atreverse a caminar aquella que despierta el alma, incluso si nadie la ha recorrido antes. La lección motivadora que deja su ausencia es que el poder de decidir es una forma de libertad y que el riesgo de la elección abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas para siempre. El aire que lo representa adquiere, en la lejanía, una cualidad cósmica que va más allá de la ligereza. Se convierte en corriente que sostiene las alas de quienes deciden emprender su propio vuelo. Géminis no desaparece, se transforma en atmósfera que inspira y en viento que impulsa. Al retirarse, demuestra que la verdadera fuerza no está en permanecer presente de manera visible, sino en convertirse en energía que acompaña desde lo intangible. Esta es la epopeya de lo invisible, la hazaña del mensajero que, aunque se aleja, sigue sosteniendo con su aliento los sueños de quienes se atreven a alzar el vuelo. En el plano espiritual, su retirada recuerda la importancia de los símbolos. Géminis es intérprete de signos, traductor de mensajes ocultos, y cuando se marcha, deja abierta la invitación a descifrar los enigmas del mundo. En ese acto se revela que cada acontecimiento cotidiano puede ser comprendido como un lenguaje divino, que cada encuentro y cada despedida encierran un mensaje para el alma. El héroe que se atreve a leer esos símbolos se convierte en visionario,
capaz de descubrir en lo pequeño lo infinito, en lo efímero lo eterno, en lo simple lo sagrado. Existe también un aspecto de memoria universal que se activa con su alejamiento. Géminis no solo comunica lo inmediato, también conecta con la tradición ancestral del conocimiento transmitido por generaciones. Cuando se retira, la mente se abre a recibir los ecos de los sabios, de los viajeros y de los soñadores que en otras épocas recorrieron caminos semejantes. Su distancia despierta la certeza de que no estamos solos, de que el aire que respiramos hoy guarda las voces de quienes lo respiraron antes. Esta conciencia épica transforma la soledad en comunión, porque revela que cada idea y cada palabra forman parte de un linaje cósmico que sigue fluyendo a través del tiempo. El aspecto más inspirador de su partida se relaciona con la transformación de lo efímero en lo eterno. Géminis recuerda que un instante puede contener una eternidad si es vivido con intensidad. Su alejamiento enseña que lo breve no es débil, que lo fugaz no carece de valor. Lo que se escapa deja huellas invisibles que continúan actuando mucho después. Así, el héroe que comprende esta lección aprende a no aferrarse, sino a confiar en la potencia del instante, en la grandeza de lo momentáneo que expande sus efectos más allá de lo aparente. En la visión épica, la retirada geminiana es semejante a la travesía de un héroe que cruza mares para llevar noticias a otros pueblos. No se queda porque su misión es mayor que el apego, porque su destino es tender puentes entre lugares distantes. Su gesta es la de mantener encendida la antorcha del conocimiento, incluso cuando su presencia física no acompaña. Esa antorcha viaja en la mente, en el recuerdo y en la inspiración de quienes recibieron su luz. La motivación más profunda que encierra esta partida es la de aceptar que todo alejamiento es, en realidad, un llamado al renacimiento. El aire se aleja para volver transformado en viento fresco. La palabra se silencia para renacer en un nuevo canto. La presencia se retira para que florezca la autonomía de quienes permanecen. La vida, como Géminis, nunca se detiene, es un movimiento constante de expansión. El héroe que comprende esto aprende a no temer la lejanía, porque sabe que en cada partida se esconde la promesa de un regreso más sabio y más vasto. Así, el alejamiento de Géminis se convierte en símbolo de libertad, en canto de movimiento perpetuo y en llamado a confiar en la fuerza del cambio. Lo que parece dispersión es en realidad multiplicación, lo que parece pérdida es semilla de futuro, lo que parece vacío es espacio creador. En su lejanía resuena la certeza de que el espíritu humano está hecho para volar, para cruzar horizontes y para descubrir en cada tránsito una nueva manera de elevarse hacia lo infinito.